Muy buenos días, jóvenes de 10º grado. Qué gusto estar aquí frente a ustedes en esta mañana para llevarles un video más de nuestra asignatura de psicología. Como siempre, jóvenes, les digo que cada uno de ustedes son importantes para nuestro centro educativo, por lo tanto, le rogamos que sigan manteniendo las medidas de bioseguridad para la protección suya y de su familia. Y además, jóvenes, animarles para que continúen esforzándose en sus tareas y en su formación académica. Muy bien, comenzamos. Vean, vamos a trabajar, como les dije, en la asignatura de psicología, en el tercer tema de trabajo, según esta rúbrica, que se intitula las escuelas psicológicas. Para ello, quiero hacer un breve repaso de la definición de psicología. Muy bien. A manera de repaso, jóvenes, decíamos en videos anteriores que la psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. En otras palabras, jóvenes, la psicología es una ciencia. Y la pregunta es ¿por qué? Porque vean, completa 3 requisitos básicos para que sea considerada como tal, como una ciencia. En primer lugar, jóvenes, tiene un campo de estudio, el cual es el comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos. Además tiene un procedimiento que nosotros le llamamos método científico, el cual utiliza para adquirir la información que se convierte en conocimiento de manera posterior. Y también tiene un marco teórico o un grupo de contenido, de concepto, que le hace tener una base teórica como tal. Muy bien. Vean, quiero enfatizar, jóvenes, porque si usted recuerda en los videos anteriores, inicialmente la psicología se tomaba como el estudio del alma, ¿verdad? Luego estudio de la mente, pero hoy en día es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales. Muy bien, fíjense, es importante entender que los conocimientos sobre psicología han ido evolucionando. Y a partir del siglo XIX han comenzado a salir una gran cantidad de teorías, estudios, investigaciones que se les suele llamar escuelas psicológicas, ¿verdad? ¿Qué es una escuela psicológica entonces? Vean, una escuela psicológica son un grupo o son un conjunto de personas, en este caso psicólogos, que tienen una visión similar acerca de algo, y en este caso acerca de el comportamiento humano. Y voy a enfatizar en esto, jóvenes, porque necesito que tengamos muy claro esto. Una escuela psicológica son grupos de psicólogos o de pensadores que piensan de manera muy similar sobre el comportamiento humano, se unen y comienzan a realizar estudios, investigaciones y a formular teorías. Muy bien, muy bien. Fíjense, sin embargo, es importante decir que las escuelas psicológicas rivalizan entre sí. Muchas veces, y eso lo vamos a ver más adelante, una escuela está en desacuerdo con lo que hace la otra y ahí está un choque de carácter investigativo y teórico, ¿verdad? Pero es importante entender entonces que el estudio y el comportamiento ha ido evolucionando desde el punto de vista de investigación y por lo tanto ese conocimiento de psicología ha ido evolucionando desde el siglo XIX hasta nuestros días. Muy bien, fíjense, les voy a dar un recorrido de las 4 escuelas psicológicas más importantes y más influyentes a lo largo de la historia. Fíjense, en primera instancia tenemos el estructuralismo
o la escuela estructural. Vean, este estructuralismo tiene como principal exponente al doctor Wilhelm Wundt. Vean, Wilhelm Wundt. Vean, este señor nació en Leipzig, Alemania, y se le considera el padre de la psicología. Este señor creó el primer laboratorio experimental de psicología de toda la historia. Fue la primera persona que se denominó a sí mismo psicólogo. Por eso, jóvenes, es el padre de la psicología. Vean qué importante. Aparte de esto, él elaboró el primer texto en forma de revista hablando del comportamiento humano. O sea que es un hombre sumamente importante para la historia de la psicología. Wilhelm Wundt. Vean, jóvenes, el estructuralismo basa sus estudios en la estructura de la mente humana. En otras palabras, jóvenes, este señor, mediante la introspección, que significa observación interna de nosotros mismos, comienza a dilucidar una gran cantidad de fenómenos mentales. En otras palabras, la introspección, jóvenes, es cuando usted comienza a describirse de manera interna, ¿verdad?, mediante una técnica psicológica. Y decía Wilhelm Wundt que es la mejor manera de saber qué pasa por la mente escuchando a la persona que le está aconteciendo este tipo de situaciones. Pero, y eso lo hizo, jóvenes, en su laboratorio, mediante el método de introspección o observación interna, perdón. Vean, decían los estructuralistas que el comportamiento tenía tres elementos básicos. ¿Cuáles eran? Los sentimientos, las emociones y las imágenes. Y estos tres procesos interactuaban entre sí y regulaban el comportamiento humano en todas sus facetas. Luego, jóvenes, viene el funcionalismo, que se dice que es la primera escuela netamente americana, y su principal exponente es el doctor William James. Vean, el funcionalismo, jóvenes, basa su estudio en la experiencia común de la vida real. También se le llama, jóvenes, se le llama la escuela empírica. ¿Por qué? Porque decía William James que el ser humano aprende en base a experiencias pasadas. Decían los funcionalistas que el ser humano no es más que una pizarra en blanco cuando nace, y a medida que los días van pasando, el ser humano comienza a experimentar una gran cantidad de información que le va generando conocimientos y a la vez va moldeando su comportamiento, ¿verdad? Él decía entonces que la base del comportamiento humano está en sensaciones basadas en la experiencia, ¿verdad? Y de acuerdo a esa experiencia, entonces se generan otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, decía William James que un niño, por ejemplo, tocaba algo muy caliente y obviamente le generaban una sensación. Luego el niño iba a evitar tocar eso muy caliente porque sabía que le iba a generar daño a su cuerpo, ¿verdad? Entonces la experiencia, jóvenes, era la base, fíjense. La experiencia era la base. Vean. Luego surge el conductivismo o el conductismo, que es la tercera escuela psicológica, y fue formulado por dos personajes importantes. Vean, John Watson y B.F. Skinner, ¿verdad?, que son dos psicólogos ingleses. ¿Qué decían ellos, jóvenes? Que el comportamiento o el estudio del comportamiento debería estar basado en la observación de hechos, vean, y no en la introspección
que decía William Ward. Decía ellos, por ejemplo, que si nosotros miramos a una persona reír, nos podríamos hacer la idea qué es lo que pasa por su mente. Si mirábamos a una persona haciendo exabruptos o insultos, esa persona tenía un proceso mental propio en su mente. Entonces, hay muchos hechos, jóvenes, según los conductivistas, que nos hacen saber qué es lo que está pasando por la mente de una persona de acuerdo a su comportamiento. Fíjense, por ejemplo, cuando una persona está mintiendo, por ejemplo, se generan señales corporales, ¿verdad? Parpadeo, sudoración, algún tipo de gesto que genera el conocimiento acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando una persona tiene algún tipo de rasgos corporales o faciales, nos da cierta información. Entonces decían los conductistas que los hechos que nosotros observamos nos dan la pauta para conocer los procesos mentales de esa persona. Por ejemplo, ellos basaban mucho su teoría en la relación jóvenes, estímulo-respuesta. Por ejemplo, decían los conductistas, y Maslow es uno de ellos, hay una famosa pirámide de Maslow. Decían ellos, jóvenes, que existen impulsos primarios. ¿Como cuáles? Como la sed, como el hambre, ¿verdad? Incluso los impulsos sexuales, que son, dice, impulsos primarios. Estos impulsos primarios, según los conductistas, nos generan el hecho de buscar alimento, de buscar agua y buscar relaciones sexuales en ese caso. Entonces, son impulsos que el ser humano hasta cierto punto puede controlar, pero son indispensables para su existencia. También dicen los conductistas que existen estímulos motivantes, ¿verdad? Estímulos motivantes, por ejemplo, la situación de, por ejemplo, la curiosidad, que es algo que se genera en nuestro ambiente, ¿verdad? La ganas de explorar, ¿verdad? La ganas de saber más de nuestro entorno, esos son estímulos motivantes. Y también están los motivos sociales, por ejemplo, el poder, la realización de una profesión, el sentimiento de afiliación o la aceptación dentro de la comunidad, por ejemplo. Entonces, ven, decían los conductistas que estos elementos son los que generan las conductas de los seres humanos. En otras palabras, para que exista una respuesta mental, tiene que haber un estímulo. Y ellos decían que el estímulo era la base del comportamiento humano. Y finalmente, jóvenes, la cuarta escuela de suma importancia es la escuela psicoanalítica, ¿verdad? De el psicólogo Sigmund Freud. Ven, Sigmund Freud era un psicólogo suizo que creó una teoría bastante controversial en su momento, pero que hoy en día es totalmente aceptada. Fíjense, decía Sigmund Freud que la personalidad del ser humano está basada en impulsos biológicos y sobre todo los sexuales. Decía Sigmund Freud que cada acción que hace, no solamente los seres humanos, que hacen los seres vivos, están orientados a procrear. Y bajo ese punto decía que la sexualidad básicamente moldeaba, o los impulsos sexuales moldeaban la conducta del ser humano y de los demás seres vivos, ¿verdad? Eso decía Sigmund Freud. Pero, importante, este personaje suizo fue el creador de una de las acciones psicológicas más frecuentes hoy en día, que es la famosa psicoterapia. Jóvenes, la psicoterapia no es más que la conversación, el tratamiento que le da un psicólogo a un paciente clínico que llega
a su consultorio. Vean, hoy en día, jóvenes, existe una gran cantidad de enfermedades o trastornos emocionales, ¿como cuáles? La depresión, el estrés, la ansiedad y otros trastornos más graves como la esquizofrenia, la bipolaridad y las fobias. Decía Sigmund Freud que la psicoterapia era el método más efectivo para lograr, en primer lugar, relajar al paciente, sacarlo de cuadros de estrés y ansiedad, para luego, mediante la conversación psicológica, poderlo llevar a una situación más favorable. Es por eso, jóvenes, que hoy en día, si usted asiste a un psicólogo, a usted le va a emplear la famosa psicoterapia o la conversación psicológica para que usted pueda exteriorizar todas sus dudas, todos sus temores, y ante un profesional que se llama psicólogo o psiquiatra, si es un caso de medicación. Entonces, a manera de resumen, jóvenes, tenemos entonces estructuralismo, que basa su estudio en la introspección o la observación interna. Funcionalismo, de William James, que se basa en la experiencia común como una forma de aprendizaje y comportamiento del ser humano. El conductismo o el conductivismo, que se basa, jóvenes, en estímulos primarios, motivantes y sociales. Y finalmente, la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, que basa en la psicoterapia, pero que le da una especial atención, una especial importancia a los impulsos sexuales del ser humano y del resto de los seres vivos. Así que de esta manera, jóvenes, finalizamos el video. Espero que estén bien y que el mismo sea de mucho provecho para su formación profesional. Hasta luego, bendiciones.